un momento en el que la Argentina estuvo bien. Sí. Te lo dicen Sí. tus padres. Bueno, después... Mis abuelos me lo tus decían abuelos, también. claro. ¿Sí? Ese es el tema. O sea ¿Esta que- divergencia que tenemos en la Argentina es fruto de las grandes oleadas inmigratorias que tuvimos? Y esa Argentina abrazó a esos Diversas. inmigrantes Claro. que venían de la guerra. Son preguntas, muchas preguntas Sí. que tenemos, pero que vamos a empezar a desandar, a responder con Augusto Salvato. Ya lo reconocen con el apellido Sí, mismo. sí. Es politólogo, es escritor y autor de un flamante libro, que lo voy a decir entre comillas, titulado así, País de mierda, ¿o no? Augusto Opa. Salvato, ¿cómo Opa. te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, Bien. muy buen domingo para todos. Bueno, Bien. viste toda la cantidad de preguntas, la batería de preguntas que tenemos sobre la idiosincrasia, el ser nacional, el ser argentino. ¿Tenemos salida o no tenemos salida, Augusto? Bueno, por supuesto que sí. Ahora, si querés, profundizamos más en los motivos por los cuales sí. Pero recién los estaba escuchando ustedes conversar y resulta muy interesante porque muchas de esas conversaciones o de esos puntos de conversación son los que experimentamos todo el tiempo cuando hacemos la pregunta por la argentinidad. Es decir, la idea detrás del libro, que el título es País de mierda, pero la bajada es Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo, es tratar de entender qué es la argentinidad y, como ustedes decían, cómo somos los argentinos. Y dentro de todo ese mar de estudios que han intentado comprender la argentinidad, hay algo que es muy interesante, que es la mayoría de los que estudiaron este tema lo hicieron para cambiar lo que somos. Es decir, entendiendo que había algo mal o había un problema en lo que éramos los argentinos, en lugar de mirar aquellas cuestiones que nos hacen un país interesante en muchos aspectos también. Así que un poco de eso se trata el libro, donde vamos repasando todas aquellas características de la argentinidad y especialmente la forma en la que hablamos los argentinos de la Argentina. Es como sobre la propia percepción que tenemos, cómo nos miramos al espejo y cómo queremos que nos mire el mundo, ¿no? O entre nosotros mismos incluso. Te hago la pregunta que fui haciéndome mientras preparaba la entrevista, ¿no? ¿Tenemos una especie de gen maldito? ¿El argentino tiene un gen maldito que nos predispone a ser como somos? ¿Es alguna cuestión genética en el ADN del ser nacional? Hablamos del concepto de viveza criolla, de sentirnos los mejores del mundo. ¿Sabés que hace un par de años, en ocasión de un mundial, había una publicidad que decía, se repetía la frase, es cultural, ¿no? Es decir, nosotros tiramos papelitos en la calle, no puedes dejar la bicicleta fuera de un local, porque es cultural, no lo vamos a solucionar, ¿no? Ya hace varios años que en los estudios culturales, justamente, esta idea del gen maldito o de aquellas cuestiones culturales que hacen que una sociedad funcione de alguna manera u otra, se fueron desmintiendo. Es decir, los estudios culturales justamente pasaron esa página de entender que hay un problema en las sociedades o algo positivo que hace que sean mejores o peores. Pero lo interesante es que los argentinos, incluso en aquellas épocas en las que nos sentíamos, o que hoy sentimos que estábamos muy bien, recién ahí escuchaba un poco eso también, aquellas épocas en las que hoy decimos que estábamos muy bien, también reproducíamos estas ideas, estas nociones de que había algo mal con los argentinos, que no teníamos futuro. Uno de los ejemplos que nosotros siempre traemos es el de Leandro Alem en 1890, da un discurso y cierra diciendo, este país ya no tiene vuelta, ¿no? Claro. Algo que podemos escuchar tranquilamente hoy, pero en ese momento supuestamente estábamos muy bien, atraíamos oleadas migratorias y demás. Ya en la década del 30, bueno, esto lo vemos muy, muy fuertemente con los distintos tangos, desde la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, hasta el mundo fue y será una porquería. Es decir, hay un elemento que nosotros llamamos narrativa nacional decadentista, que está presente en los argentinos desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con entender que el país no tiene futuro, que es inviable y que nos falta algo, tendríamos que ser algo distinto a lo que somos. Y eso está muy presente. Y Augusto, ¿cómo empezamos o cómo se puede empezar a cambiar de narrativa, no? Bueno, ahí ese es uno de los puntos clave que nosotros trabajamos en el libro, porque efectivamente, por un lado, podría parecer que la cuestión de las narrativas o los relatos, lo que en historia se llama ficciones orientadoras, es algo menor, ¿no? Es decir, tenemos 40% de pobreza, tenemos una sociedad que está viviendo las consecuencias de la inflación. ¿Qué me venís a hablar de narrativas, de relatos? Pero en realidad no es un tema menor. De hecho, la mayoría de los países del mundo trabajan este tema como un punto fundamental para no solamente atraer inversiones, sino también
porque ser un país también significa generar historias comunes sobre nuestro pasado, pero especialmente sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos ser. Estados Unidos, sin ir más lejos, pone mucho hincapié, ¿no?, en la narrativa. Uno lo ve así como es un rasgo muy saliente. Absolutamente. Te doy otro ejemplo. China, literalmente el nombre China significa imperio o reino del medio. Es decir, China se entiende a sí mismo a lo largo de sus más de 2000 años de historia como el centro del universo, el centro del mundo, y a partir de ahí se va conformando el resto, ¿no? Es decir, todos los países tienen sus relatos y los trabajan con el objetivo de que su población esté motivada a salir adelante, especialmente en los momentos malos. Hablabas de esta narrativa nacional decadentista, ¿no? ¿Dijiste? ¿Ese es el término? Sí. Ese es el término. Sí. Y me quedé pensando que hay algunos rasgos que nos identifican o quizás vemos en la sociedad, una sociedad que históricamente se construyó mirando hacia afuera y no hacia adentro, esta idea de una visión más europeizante y no tanto nacional, y lo vemos en la polarización histórica que hay en la Argentina, desde unitarios federales, peronistas, antiperonistas, siempre tenemos ese antagonismo o de querer dividirnos interiormente en vez de unificarnos, a diferencia de lo que dice el Martín Fierro, ¿no? ¿Falta esa idea de unión en los argentinos? Es un punto muy importante el que levantás, y de hecho, efectivamente, hace más de 100 años, Joaquín B. González escribió un libro que se llamó El Juicio del Siglo, donde analizaba los primeros 100 años de historia de la Argentina. Y él dijo, el principal problema que tenemos los argentinos es lo que él llamó el espíritu de la discordia. ¿Qué quiere decir el espíritu de la discordia? Básicamente, en todos los países hay lo que nosotros llamamos grieta, ¿no? Hay polarización, hay diferencias, unos que opinan una cosa, otros que opinan otra. Eso pasa en todos lados. Lo que Joaquín B. González dice es que, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, en la Argentina, lo que tratamos de hacer en cualquier discusión es llevar agua para nuestro molino en lugar de pensar en el bienestar del país o en del bien común, como vos decías, ¿no? Entonces, esto es un factor que algunos autores, algunos pensadores lo identifican desde hace muchos años y que tiene que ver a veces con formas de concebir el disenso, la diferencia en nuestro país, que efectivamente es un punto que obviamente es salvable y que se puede trabajar y que se tiene que trabajar de cara al futuro, pero vos mencionabas algunos elementos que hacen a la argentinidad, como por ejemplo el tema de lo que nosotros llamamos viveza criolla, ¿no? Sí. Y en el Martín Fierro, ahí que también mencionabas, hay un pasaje donde se habla de este tema y se dice, bueno, la astucia es un elemento fundamental para cualquier persona, porque sin eso no podríamos desarrollarnos en la vida, y nosotros somos un país que tiene un alto nivel de astucia. Pero sin embargo, en algunas personas eso se traduce en picardía, en esa picardía, si se quiere, con una connotación negativa, y en otros se traduce en prudencia y en poder, por ejemplo, esta cosa de, bueno, lo atamos con alambre y seguimos para adelante, ¿no? Claro. Es también algo muy positivo y que hace que la Argentina sea una nación muy emprendedora también. Entonces, sí, y además que se levanta permanentemente de cada tanto después de caerse, ¿no? De cada crisis. Salió el video de la selección argentina esta última semana de volver a empezar, este concepto de la resiliencia, ¿no? De siempre volver a empezar y levantarnos frente a cada una de las adversidades, ¿no? Que también es parte del gen o el ADN nacional, ¿no? Que dentro de todo lo negativo que estuvimos marcando está eso positivo de que quizás somos sobrevivientes de nuestra propia realidad. Así que, bueno, te buscamos el libro, ¿no? Lo podemos conseguir. En cualquier librería, País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Y efectivamente, y volviendo para con lo que empezamos la conversación, Argentina tiene un futuro enorme. Somos un país que tiene, como vos decías, una capacidad de resiliencia, una población con un talento increíble. Por un lado tenemos que creérnosla un poco más en ese sentido, y por otro lado trabajar en todas aquellas cosas que efectivamente hoy son negativas y nos afectan a los argentinos. Bien, nos quedamos con la segunda línea, el eslogan del libro, la segunda parte. Augusto, muchísimas gracias, un placer haber podido hablar con vos y entender un poquito más sobre nuestro ADN, nuestra historia nacional. Un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo, buen domingo. Buen domingo también para vos. Bueno.